gracias, muchísimas gracias. Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Gracias por su amabilidad de sintonizarnos. Ya tenemos con nosotros a don Pepe Abreu, Rafael Abreu, es el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y nos agrada bastante conversar con él en el día de hoy de estos temas tan interesantes que vamos a abordar a continuación. Don Pepe, un gran saludo, un abrazo virtual y gracias por aceptar nuestra invitación. Igualmente para ustedes, Dionisio, y esperando que el Tribunal de la Tarde siga, como siempre, ¿verdad? Manteniéndose en el gusto de la teleaudiencia. Así es, así es. Don Pepe, iniciando esta conversación, quisiéramos que usted nos edifique y que edifique a la teleaudiencia del Tribunal de la Tarde de cómo está esta situación, de cómo ustedes evalúan el tema obligado que está en el tapete en este momento, que es el anteproyecto del diputado reformista Pedro Botello y que ha sido prácticamente asumido por la gran cantidad de diputados en la Cámara Baja, que busca la entrega de un 30% de los fondos de la AFP a los trabajadores. Eso Dionisio, nosotros al evaluarlo, lo hemos calificado de un anteproyecto que puede tener buena intención, pero nosotros lo vemos de manera diferente. Nosotros creemos que las AFP deben participar en esta situación aportando, pero aportando, Dionisio, de sus ganancias, de las utilidades que estas empresas han obtenido, no aplicándolo al fondo del trabajador, porque si lo aplicamos al fondo del trabajador, en un sistema que ya en más de una ocasión el Tribunal de la Tarde hemos visto cómo son y cómo serán las pensiones, qué tasa de reemplazo va a haber cuando un trabajador a las 360 cotizaciones, que son 30 años, le toque ir a buscar su pensión. Con esa tasa de reemplazo del 23%, si tú además le quitas un 30% y se le entrega ahora al trabajador, las pensiones, por supuesto, van a ser miserables. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros, diputados? Hagamos una cosa, cambiemos el objetivo y vayamos a las utilidades de las AFP, que, Dionisio, fueron de 64 mil millones sencillamente en el año 2019 y se proyectan en un número mayor hacia este año 2020. Ellos perfectamente pueden, de sus utilidades, Dionisio, otorgarle a los trabajadores un bono de por lo menos 2 meses de salario espaciado, ¿verdad que sí? Para contribuir en este tiempo de pandemia con quienes son su clientes, con quienes le han dado a estas empresas ese poder económico, que ahora mismo la convierte, por supuesto, en las empresas más rentables del escenario, porque ¿qué arriesga una AFP? No hay pérdidas. Sí, no. ¿Tú entiendes? No hay pérdida. No es como una empresa, por ejemplo, de otro tipo, que puede perder, que toma un riesgo. No, no, aquí no. Aquí tú, un clic, te afilian a la gente, te la envían. Sí, porque es una computadora y una empleada. No, y no hay competencia, no hay competencia de que una AFP se diferencia de otra y le quita los clientes. No. Ahí todas tienen la misma actitud y igual comportamiento. Entonces, por eso que nosotros... Por cierto, sí, decía. Por cierto, Pepe, el gobernador del Banco Central acaba de oponerse a que se modifique esta ley y que sean utilizados el 30% de los fondos de pensiones, alegando que esto podría generar una crisis similar a la crisis bancaria del año 2003. Pero en función de lo que usted plantea, de hacerlo en función de las ganancias de las AFP, ¿ustedes como sindicato organizado le han hecho alguna propuesta o piensan elaborarla y presentarla al Congreso, a los demás sectores? Tú te fijas lo que está diciendo, lo importante que citando lo que dice el gobernador. Eso que dice, no lo ahorramos si lo aplicamos a la ganancia. Sí. La ganancia no hay afectación absolutamente de nadie. Usted va a aportar de los beneficios obtenidos.
Nosotros tenemos el miércoles, exactamente, una conferencia virtual con la Comisión de Seguridad Social bicameral. En esa participación, nosotros vamos a expresar lo que estamos planteando hoy en el tribunal. Y es que nosotros consideramos que hay que recoger los planteamientos que tiene este anteproyecto y transformarlo en un anteproyecto que llegue al centro de cuál es el problema fundamental. Aquí el problema fundamental es que en una etapa de crisis como la que estamos, es importante que instituciones como la CFP hagan su aporte, pero que lo hagan no a costa de, no a cargo de, sino al contrario. El que más tiene en un momento como este tiene que poner algo a favor del que menos tiene. Y aquí estamos hablando de trabajadores que tienen su descuento acumulado en esa institución, en esa FP, y que han generado para ella una tasa de ganancia que es la que ya conocemos. Entonces le decimos, en medio de esta pandemia, aporten a eso. Además, yo quiero aprovechar para un tema que el tribunal tiene que ayudar a definir y hacer que se adquiera conciencia de él. Fíjense en esto, por ejemplo. Nosotros tenemos un grupo de trabajadores que es lo que denominan afiliación tardía. Es decir, que entró al sistema, por ejemplo, teniendo más de 45 años. Esas personas no tienen forma de recibir una pensión del sistema. ¿Por qué? Porque pero están cotizando, Pepe, ¿verdad? Pero están cotizando. Están cotizando, ¿verdad? Pero no tienen forma de adquirir la pensión porque para hacerlo tendrían que estar cotizando hasta los 80 años. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar 26, 25 años de trabajo, 30 años. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Y lo que quieren esos trabajadores. Lo que ellos quieren es esos trabajadores. A eso le pueden dar el dinero ahora, entonces. Que su chelito se le dé ahora que están en condiciones de usarlo, porque si no se lo van a dar cuando tengo un batón, ¿entiendes? O se lo van a dar a la familia después que ellos mueran. Hay que entender esto, después que ellos mueran. Hay 55,000 deudos de afiliados que han fallecido. Mira, y las AFP no le han permitido acceder a los fondos que significa el que su aporte a favor de esos deudos deben entregárselo, no se lo han entregado. Entonces, ¿y qué alegan, Pepe, en ese aspecto? ¿Por qué no lo entregan? No lo entregan. ¿Tú sabes por qué? Por un asunto. Es muy importante. ¿Pero qué alegan? Tu pregunta, ¿por qué no lo entregan? ¿Por qué no lo entregan? Porque ellos cogen, por ejemplo, y afilian una persona, Pepe Abreu, lo afilian, ¿verdad que sí? Ahora, ellos lo que les interesa, ¿sabe qué? Tener ese registro mío para fines del descuento. Fíjate que afilian a muchachos jóvenes, por ejemplo, que no tienen trabajo. Lo afilian. ¿Para qué? Para si consiguen un trabajo y automáticamente caigan en una FP, la FP correspondiente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ellos no completan el formulario, por ejemplo, diciendo, bueno, esta persona tiene a su madre, a su esposa, a su que yo cuánto, que son sucesores. Exactamente, sus sucesores, ¿verdad? A quien va la herencia, por ejemplo, en caso de que fallezca esa persona. Entonces, al no hacerlo, después nos encontramos con el drama de que murió esa persona, porque cualquiera se puede morir. El que está vivo claro, se puede morir, aunque sea joven. Ok. Todos vamos. Cuando así mismo. Entonces, cuando llega el momento y la familia va a reclamar, entonces ellos le dicen, bueno, usted tiene que demostrar que usted es el deudo. ¿Me entiendes? Es un procedimiento. Entonces hay que buscar, oye, 7 testigos. 7 testigos, ¿verdad? Que determinen eso, levantar. Como decimos los dominicanos. Determinación de herederos. Pero oye lo que pasa después, cuando esa persona no logra satisfacer esa exigencia, entonces lo pasan a impuestos internos. Y ahí entonces dicen, bueno, usted tiene que pagar impuestos sucesorales. Ay, Dios. Esos impuestos sucesorales, ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Un atraco. Hay que buscar abogados, discutir. Y la gente termina, ¿sabe cómo? Dejando. Entonces, una buena acción de los diputados, ¿sabe cuál sería?
modificar, hacer que eso en la ley sea restituido y que la entrega a los deudos de esa persona sea automática. Murió, que yo cuánto. Usted no tiene que estar con muchos requisitos, usted tiene que entregarle directamente a quien demuestre, ¿verdad? A nadie le dan una acta de función de una gente que no sea haya muerto, que sea acta de función ya. Nada más, acta de función ya. Esa es la mejor prueba de que murió, no otra forma, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tenemos, que es importante también para la AFP. Miren, ahí tenemos, por ejemplo, una serie de personas, ¿verdad? Que en un momento determinado se afiliaron a una AFP. ¿Qué pasa? Perdieron el empleo. Son jóvenes todavía, ¿verdad? Esas personas pueden volver a conseguir un empleo, pero tienen 300,000 pesos, 400,000 pesos ahí en la AFP. ¿Qué le dicen a esa persona a uno? Yo lo que estoy haciendo aquí es sirviendo ante el tribunal para difundir eso y crear conciencia del tema frente a ellos. Correcto. Entonces, ¿qué te dicen esas personas? Mira, lo que nosotros queremos es que nos devuelvan una parte, por lo menos, de nuestro dinero. Si yo consigo un trabajo de nuevo en el mercado formal, sigo cotizando, pero mientras tanto, como ahora estoy en una situación difícil porque no puedo hacer nada y estoy atrapado y necesito recursos, que me devuelvan por lo menos, si tengo 300,000, que me den 100,000, ¿entiendes? Y que los otros me lo dejen ahí para si yo vuelvo a conseguir un trabajo, entonces sigo cotizando y sobre esa base construir mi pensión. Estamos hablando ya de personas jóvenes, ¿entiendes? Que tienen ese escenario, pero tampoco eso la AFP quieren hacerlo, no lo quieren hacer tampoco, ¿entiendes? Es que ellos no quieren absolutamente nada. Lo único que plantearon ellos como respuesta a eso de los diputados, ¿ustedes saben lo que fue? Que dejar por 3 meses de cobrar las AFP. La comisión. Por lo que ellos le plantean como salida. Sí, exacto. ¿Se imaginan que eso para el trabajador no significa absolutamente nada? Sí. 3 meses sin los descuentos. Exactamente, es una suma insignificante, ¿tú entiendes? Que no contribuiría con nada de la exigencia que el trabajador tiene ahora, porque hay que entender esto. Por más que se diga, las necesidades, señores, siguen siendo inaplazables. Es verdad, no te corta la luz la compañía eléctrica, pero la deuda se acumula, está ahí. La telefónica, la deuda se acumula y está ahí. Cualquier acumula y al final tú tendrás que hacerle frente como quieras, ¿entiendes? Sí, estamos conversando con don Pepe Abreu, quien es el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, y estamos hablando sobre el tema de las AFP. Don Pepe, un planteamiento de una persona, un experto en el tema de los fondos de pensiones, él explicaba que de dársele un 30% a los trabajadores, ¿verdad? Como ha propuesto el legislador Pedro Botello, entonces necesariamente para poder cuadrar, don Pepe, cuando se cumplan las cotizaciones, tendría entonces el trabajador que cotizar 36 más, 3 años más. ¿Usted tiene conocimiento de este planteamiento y si esto pudiera ser posible? ¿Qué experto fue ese? El experto es, aquí está, lo voy a buscar aquí. Él estuvo. Más adelante, sí. Más adelante voy a dar el nombre del experto. Sí, bueno, por eso el planteamiento nuestro. Por eso es que decimos que la solución que recaiga sobre el aporte que el trabajador hace y su patrón a favor de la construcción de una pensión no tiene sentido. Y por eso es que decimos que el proyecto hay que enmendarlo, hacer el ajuste correspondiente de manera que el tema vaya a la ganancia, no ahí, porque hay una cosa que hay que entender. Eso que dice ese experto, precisamente es de la cosa que la AFP dicen ahora mismo. Ellos dicen que hay que subir, dicen ellos, el tiempo de cotización del trabajador y aumentar además las cuotas. Por eso, sí, Pepe, perdón, Dionisio. Por eso, Pepe, que yo pregunto, ¿sabes por qué yo pregunto, Pepe? Y muchachos, dame un segundito que sí, cómo no. ¿Sabes por qué yo pregunto? Porque yo sé cómo manejan ese tema los empresarios de la República Dominicana y el mismo gobierno. Y ahora van a haber expertos diciéndole a los trabajadores, no, eso no se puede hacer por esto y esto y esto. Eso es igual que la Constitución. Los expertos cobrando en el gobierno
Esos son los expertos que tenemos siempre. Dionisio, Aunque Dionisio, perdón, Julián Neto, también debe para darle el nombre, cuenta, Julián Neto, ya que menciona a los Jorge empresarios, Prado, para darle el que los nombre. empresarios le descuentan, es decir, los empresarios son los principales contribuyentes de esos fondos de pensiones y por tanto cualquier opinión que ellos expresen es válida, ellos son parte del sistema. Eso lo expresó el experto, es economista y experto en pensiones, Diego Valera, fue que expresó esto, de que pudieran aumentarse entonces las cotizaciones por 3 años más. Sí, lo que pasa es... Pepe, perdón. Sí, siga. Perdón, Pepe, Sí. saliendo un poquito de la AFP, ¿es obligatorio que los empleadores paguen el 30% a aquellos empresarios que van a recibir el 70% de parte del Estado? Sí, mire, hay que decir algo, ¿verdad? Frente a ese tema. Una de las polémicas más grandes que tiene este sistema es el planteamiento en que las AFP dicen, declaran que el monto de la cotización es un monto bajo y que además, dicen ellos, el periodo para obtener la pensión es demasiado breve y que debe extenderse el plazo para obtener la pensión, dicen ellos, a 65 años, hablan ellos así, y que además debe aumentarse el monto de la cotización. Porque por un asunto que hay que explicar, y ahí cago en lo que preguntaba. El balance aquí es 70-30, es decir, 70 paga el empresariado y 30 lo paga el trabajador. De cada 3 pesos que se ponen en el sistema de seguridad social, 2 lo paga el empresariado y 1 el trabajador. Ahora, fijémonos en esto. Se trata de un tipo de empresariado, el empresariado en términos general, el empresariado productivo, diríamos así, y comercial. Ese empresariado paga eso a favor de su trabajador. Y el Estado también como empresario, ¿verdad? De trabajador. Ahora. ¿Cuál es el sector entonces del empresariado que asume esos beneficios? ¿Quién es que lo asume? Es el sector financiero, que es el sector más poderoso de cualquier país a nivel empresarial. Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué el propio empresariado, verdad? Si ellos mismos saben y hablan con uno, ¿verdad? Exactamente, de la rentabilidad de la AFP, de cómo la AFP se lo ganan todo, de cómo sin sacrificio estas empresas ganan más que ellos que hacen sacrificio. ¿Por qué ellos no lo dicen? ¿Entiendes? Ellos no lo dicen porque ustedes saben que el control real del poder económico está donde estén los bancos, señores. ¿Y de dónde depende las AFP? Las AFP dependen cada una de bancos, ¿eh? Eso es así. Los dueños del... Seamos claros, ¿entienden lo que el sector, aún el sector empresarial, pudiese estar de acuerdo con nosotros en muchas posiciones, pero no la asume porque ellos saben bien que constituye una guillotina para ellos, ¿verdad? El poder que ejerce en ese nivel el sector empresarial como tal. Eso es así. Sí mismo. Bueno, Don hoy Pepe, sí. Pasando a otro punto. Sí, a otro punto de... Sí. Tenemos que hablar de las suspensiones. Sí, adelante, Julio. Sí, mire, el CONEP, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, es un pronunciamiento en la que habla de que ya han estado reportados más de 1 millón de personas en el programa de suspensión en función de las cosas que usted percibe, lo que ve, qué posibles alternativas entienden que deben buscarse para poder lidiar, aparte ya de esta propuesta que hace con relación al uso de los beneficios de la AFP. Me refiero a los programas que a pesar de que que el gobierno subsidia una parte, es una cantidad de recursos ínfima, muy pequeña para poder sustentar
un hogar en el día a día. Sí, a propósito de lo que señala, eso es muy importante, porque hay que entender esto. Estamos hablando de 1 millón entre suspendido y desahuciado del trabajo formal, del trabajo que se registra, del formal. Ahora, hay una cantidad de trabajo que es formal, no registrado. Si tú vas a una barbería y te encuentras con 6 gente que trabajan ahí. Salón de belleza. Si tú le preguntas, salón de belleza, tú le preguntas, ¿usted está en la seguridad social? No. ¿Usted se ríe por el código? Tampoco. ¿Usted se ríe? Nada. Es un trabajo formal, ¿verdad? Sí. Pero no registrado en ningún lugar. Otro que es un trabajo informal total. Aquella gente que está en un mercado de pulga, que les recogen las cosas, te la llevan, lo sacan de ahí y se fueron. Listo. Entonces, hay más de 1 millón de personas que también están suspendidas porque no pueden ejercer su derecho con la agravante de que mucha de esa gente no están en ninguno de los planes, ni quédate en casa, ni fase 1, ni fase 2. Entonces, yo le decía que estos son los sectores que más van a presionar por el levantamiento de las medidas restrictivas de la cuarentena y que debe irse planificando entonces ya para que gradualmente se comiencen a habilitar los trabajos, las áreas de trabajo, porque lo peor que puede ocurrir, y se lo digo a ustedes, de verdad, que son comunicadores, tienen contacto con mucha gente, lo peor que puede ocurrir es que sea la gente misma que fuerce, se puede decir, ¿verdad? El levantamiento de la cuarentena. Sí. Ahí sí es peligroso. Que ya está pasando, don Pepe. Está pasando, porque entonces lo que reinaría sería la anarquía, ¿entiendes? No el orden. Y hay que tratar de que aquí reine el orden. Yo le digo esto a ustedes. Muchas empresas están trabajando, ¿verdad? Empresas grandes están trabajando, ¿verdad? Porque por su característica o por el lugar que ocupan en los medios de producción, no pueden dejar de funcionar. Alimentación, etcétera, etcétera. Estas empresas están trabajando. Y yo quiero que ustedes sepan que manteniendo el distanciamiento social debido y el físico también debido, esas empresas han podido desempeñar sus labores sin que haya una gran cantidad de contagiados en ese tipo de empresas. Pero también hay que entender esto. Ahí está el tema de la responsabilidad de la empresa y también del trabajador, porque hay que comprenderlo. Detrás de cada uno de nosotros no es posible que haya un policía siempre, detrás de cada uno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que asumir también nuestro rol y nuestra responsabilidad para poder ir levantando este tema paso a paso, poco a poco. Don Pepe, finalmente por mi parte y breve, que el tiempo se nos está terminando, pero hay algo que no nos podemos quedar fuera de este tema para conseguir su reacción, es que he conversado con muchos trabajadores que están en su casa, que independientemente de que están recibiendo el auxilio gubernamental, el empresariado no está cumpliendo, algunos empresarios no están cumpliendo con su parte, con su responsabilidad, porque el Estado pone una parte, pero el empresario pone la otra. Y hay muchos empresarios que no lo están haciendo. Sí, porque ese fue un acuerdo verbal, un acuerdo de caballero entre el Estado y mediático. Pero no se suscribió ningún acuerdo, nada por escrito. Y como es lógico, conociendo cómo actúan nuestros empresarios, yo creo que sería ingenuo esperar que honraran ese compromiso. Una gran cantidad, la mayoría no lo honrado, ¿entiendes? No, Pepe, lo que implica que si no lo suscribieron, si no lo hicieron escrito, no sería oponible que el empleador pudiera reclamarle al empleador, el trabajador al empleador. Exactamente, se ve prácticamente imposibilitado de decirle, mire, usted no está cumpliendo con el 30% para completar este salario que se plantea. No, es más, hay gente inclusive que se ha enganchado del empresariado en la suspensión sin tener por qué hacerlo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, clínica privada. Ellos cogieron y suspendieron las enfermeras, laboratoristas, etcétera, etcétera, conserjes. Hermano, pero la clínica se presume, ¿verdad?
que un tema de una pandemia y una situación que tiene que ver con salud, se entiende, ¿verdad? Que son empresas que se necesitan, abiertas, y por eso están excluidas del decreto, la empresa de salud. Sin embargo, ellos cogieron y suspendieron trabajadores también. ¿Para qué? Para engancharse en el tema también de que le den, le apliquen el fase 1 o fase 2. Es decir, que en lugar de contribuir a resolver problemas, ese tipo de empresa contribuye a agravarlo, porque por ese oportunismo, ¿te entiendes? Lo que hacen es que inclusive a lo que verdaderamente necesitarían cualquiera de las fases, entonces le imposibilitan que le llegue, porque ellos que no tienen por qué estar ahí, se enganchan, ¿verdad? En ese proceso también. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias, un honor tenerle en este tribunal de la tarde, estar siempre con ustedes, siempre. Estas importantes declaraciones. Gracias, don Pepe. Gracias. Señores, ya hemos terminado. Ya nos vamos. Sí, hemos terminado. Fue rápido el tiempo. Sí, el tiempo pasó muy rápido. Siempre es agradecidos de la sintonía. Nos vemos mañana en otro tribunal de la tarde bajo este nuevo horario de 4 a 6. Entonces queda en la programación de Telefuturo Canal 23 ahora con Divertido con Hochi. El mismo golpe. El mismo golpe Sí. con Hochi. Es la misma familia. Saludos para Jocheta. Bueno, bye. Sí, a todo el elenco. Un placer. Nos veremos mañana si Dios lo permite.